Pecado es no creer en Jesús. Hoy vamos a hablar esta tarde vamos a hablar acerca de la bendición. Digamos que no tener la bendición sería como estar en pecado. Para muchas personas que piensan que cuando uno le dice que Dios te bendiga, o piden la bendición, dame la bendición, y bueno, en fin, tanto que se tiene esa palabra bendición más bien como un amuleto que significa tener riquezas o tener plata o tener la prosperidad que Dios da. Entonces casi siempre que está pidiendo que Dios te bendiga, está diciendo, ay sí, que me vaya bien, llore para que me vaya bien, que Dios le bendiga, que le vaya bien. Pero la verdad, cuando uno le dice a una persona que Dios te bendiga, que Dios te bendiga o bendíceme, verdaderamente, ¿qué significaría? Porque para muchos la bendición es solamente prosperidad económica. Pero en Mateo capítulo 6, me parece que es. Espérate, me pasa 6. En Mateo capítulo 5, dice 44, Mateo 5:44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, Dios hace salir el sol sobre buenos, o sea, Dios es tan bueno que Él es bueno hasta con los que no lo aman, los que no le conocen. Entonces, cuando uno pide la bendición, uno podría decir, sí, dame la bendición. De hecho, el diablo también le dijo al Señor, bueno, si usted postrado me adorares, pídeme, que yo le daré todas las cosas de este mundo, porque a mí me ha sido dada, y a quien quiere dársela doy. Así que por eso es que mucha gente se ha enriquecido. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, a quien se le fue dado este lugar como cárcel, pues él también le da, y muchos le piden, y de hecho muchos son ricos y no necesitan ser ricos para ser cristianos. No necesitas ser cristiano para tener riquezas, no necesitas ser cristiano para que le vaya bien. Entonces, cuando las personas van a una iglesia pensando que en esta iglesia me va a ir bien, que en esta iglesia va a tener la prosperidad económica, y amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces mucha gente se corre para una iglesia o se corre para otra, o se viene aquí porque está pensando en la prosperidad. Pero Mateo está diciendo que Dios es bueno hasta con los ingratos, hasta con los injustos. Por eso también en los proverbios dice que no desee las cosas de los demás, ¿sí? y que cuando el impío de pronto florece y le va bien, que no se ponga a envidiar ese tipo de cosas. Pareciera que Dios le estuviera dando más a mire, es que mejor es que prospere. Creo que es Mateo que dice, en Malaquías, que la gente le da envidia porque por demás servir a Dios, porque cómo es que los demás se enriquecen y no pasa nada, ¿sí? ¿Dónde es que dice Malaquías? Al servicio de Dios. 3:14 dice así, cuando la gente habla hacia Dios, ¿no? Cuando le está sirviendo y ve que otro prospera. Dice capítulo 3 de Malaquías, versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces mucha gente piensa, pues yo no necesito ser cristiano para que me vaya bien. De hecho hay gente que le va bien y no es cristiana. Y cuando muchas personas, yo aconsejo muchas veces a las personas cuando vienen aquí o a cualquier iglesia, y me dicen, pero yo no sé por qué desde que me volví cristiano comencé a perder las cosas y como que me está yendo mal, y entonces yo me vuelvo para atrás. Pues el príncipe de este mundo no quiere que usted lo abandone, y de todas maneras
hay dos cosas, que todo el mundo va a pasar un momento difícil, porque dice que sobre los que hacen la voluntad y los que oyen y la hacen, vendrá el viento y soplará el viento y caerán las lluvias y harán fuerte contra la casa. Si está sobre la arena, de todas maneras pues se va a perder, y si está sobre la roca va a permanecer. Es decir, que a los dos, al que construyó sobre la arena y al que construyó sobre la roca, a los dos le va a dar duro. Entonces eso está hablando de nuestra vida de fe más bien. Hay muchas personas que piensan que mejor me voy de la iglesia porque viniendo aquí a servir al Señor, porque es preciso me pasó esto. Yo les digo, pues es mejor que esté pasando este momento en el refugio estando en Jesús, estando en la iglesia, que haber pasado esto sin tener al Señor, sin tener a Cristo en su vida. Entonces, porque todos van a ser probados, muchos terminan lanzándose por los abismos, muchos terminan suicidándose. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente estaban llevando su vida de fe lejos y se enfría y terminan no amando la vida porque no tienen la prosperidad que les da este mundo. Entonces la prosperidad verdaderamente no es la bendición de Dios, sino más bien podría ser más adelante el fruto, que si su alma prospera, también puede ser prosperado en muchas cosas y también puede llegar a tener salud. Eso es el resultado, que si su alma prospera en todas las cosas, también puede comenzar a prosperar en muchas, y el Señor reprenderá al devorador y también sanará al enfermo, en fin. Pero ¿qué nos pasó a nosotros? En el huerto del Edén, cuando Dios puso, acuérdese que en el primer día, el capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿sí? En el capítulo 2, entonces llamó, en el versículo 7, capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, es diferente al hombre que fue creado antes de soplar el aliento de vida. ¿Por qué? Porque el que está en el sexto día solamente es carne. Y cuando dice en el capítulo 1, versículo 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Quiere decir que la bendición que recibieron ellos en ese momento verdaderamente fue tener la potestad o dada de Dios de tener vida y de multiplicarse, que hasta hoy en día todos los animales y todos les dijo, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Esa es su bendición. Pero cuando el hombre fue formado y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, esa es la bendición de Dios. Es decir, que tiene la oportunidad de conocer a Dios, de saber de Dios, y es una persona espiritual. Espiritualmente hablando, Dios lo llenó de la vida eterna, Dios le dio eternidad, y entonces, estando en esa eternidad, entonces Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allá al hombre que había formado, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno, le dio el mandamiento, y luego le dijo, luego en el versículo 10 dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces, ¿qué sería esta? ¿Por qué tendría que decir que salía del huerto un río y luego se partía en 4 brazos? Quiere decir que de Dios vienen 4 ríos. Dice, el uno se llamaba Pisón, el otro se llamaba Gihón, el otro se llamaba Hidekel y el otro se llamaba el Éufrates. Esos 4 ríos surcaban toda la tierra, y ese es el lugar donde Dios había hecho que el hombre tuviera 4 cosas que son muy importantes, que lo está representando con ese río, que es el río, digamos, del hombre que tiene vida espiritual, pero que cuando el hombre pecó, Dios lo echó de su presencia y el hombre volvió al polvo de la tierra. Pero digamos que después de que el hombre fue echado del polvo del huerto del Edén, en el capítulo 3, después que el hombre pecó, capítulo 3, versículo 22, y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y entonces, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue formada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente un huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Es decir, que si el hombre
como resultado, lo que tuvo fue una experiencia de ser sacado del huerto del Edén. Él perdió esta bendición, perdió la comunión con Dios y fue sacado del huerto, de donde brotaba ese río, y de ese río brotaban 4 ríos más, y les puso nombre para que entendiera que de ahí sale la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios. Uno dice que salía oro, es decir, que era enriquecerse. El otro salía con mucha poder, con mucha fuerza, quiere decir que Dios le daba poderes. El otro decía que tenía, ¿cómo es? Vamos a leerlos. Dice que el uno, perdón, que es que lo pasé la hoja. El uno se llamaba Pisón. Este era el que rodeaba toda la tierra de Ávila y salía oro, es decir, digámoslo así, que era como la riqueza. El otro era Bedilio, que era el río de la corriente, como decir la gracia. El segundo era Gihón, era el poder. Y el último, el Éufrates, que es ser fructífero. Es decir, que esa es la bendición que tiene el hombre en el huerto del Edén, y cuando lo sacó perdió esas 4 bendiciones que son como un río que han de salir del huerto del Edén, que es para la bendición y la prosperidad del hombre, que fue hecho a la imagen de Dios, y que por ser hecho a la imagen de Dios, Dios lo iba a prosperar, lo iba a bendecir, siendo un ser espiritual. Entonces, cuando salió, el hombre murió, y murió, todo esto se marchitó, y vino y trajo fue la maldición, y el hombre volvió al polvo de la tierra, y le tocó labrar y trabajar. ¿Trabajar por qué? Porque dijo que ahora comerás pan con el sudor de tu frente, y hasta que vuelvas al polvo de la tierra, porque de ella fuiste tomado. Entonces, como fue tomado, ahorita al hombre le toca hacer esfuerzo, y Jesús le dijo al diablo, le dijo que convierta estas piedras en pan. Dijo, no, es que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es el alimento, es la bendición, pero como ya no la tiene porque el hombre la rechazó, ahorita le toca hacer un gran esfuerzo para adquirir la palabra espiritual, la palabra que da vida, pero esa palabra de vida tenía unas espadas encendidas que hacía que el hombre no encontrara ese camino al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere primero es que él se arrepienta, ¿sí? Pero no se puede arrepentir porque no hay todavía el perdón. Si hubiera el perdón, entonces el hombre se arrepentiría, pero no había arrepentimiento. Por eso hablamos ayer del arrepentimiento, porque hasta que no venga el arrepentimiento, Dios no le puede volver otra vez a dar la oportunidad de nacer de nuevo y ser hecho un hijo de Dios. Es decir, que el hombre vuelva nuevamente a ser perfeccionado. Ese es el plan de Dios y el trabajo de Dios, que después que el hombre salió del huerto del Edén, Jesús dijo a los judíos en Juan capítulo 5. Este tipo de enseñanzas sé que son un poquito más complejas, pero tengo que enseñar un poquitico acerca de qué es el pecado. Entonces usted solamente téngalo y luego ore y véalo muchas veces, porque yo además voy a veces con mucha velocidad y uno no alcanza, de pronto usted no va a alcanzar también a recoger toda la información, porque esto no debe tomarse como una información para que sea un gran teólogo, sino para que usted pueda experimentar, como yo dije esta mañana en el devocional, que todo lo que nosotros tenemos aquí es que nosotros podemos experimentarlo. Adán experimentó la muerte y experimentó cuando sopló en su nariz aliento de vida, y él vio que era diferente, y también vio que la mujer era diferente, y también experimentó el dolor y el sufrimiento de tener que volver nuevamente a ser un hombre casi que corriente, sin tener la relación con Dios. Y después de que tenía la prosperidad y la bendición estando en el huerto del Edén, él perdió todo eso y quedó como desnudo, quedó sin nada. El diablo le quitó lo que él tenía, esa bendición. Entonces ahorita le toca trabajar para alcanzar nuevamente a buscar la palabra, y por eso es que estamos enseñando en la mañana que aprenda a leer la Biblia. ¿Para qué? Para que usted busque la bendición de Dios, para que usted busque en la palabra de Dios lo que necesita su espíritu, y que usted también lo enriquezca y que Dios lo enriquezca, y ahora va a entender por qué o cómo va a ser. En el capítulo 5, en el versículo en el versículo 17, Juan capítulo 5 versículo 17, Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, que Dios trabaja. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Dios? ¿Y cuál es el trabajo que está haciendo Jesús, siendo el ser igual a Dios? Que por eso lo querían matar. Pues el trabajo de Dios es hacer nuevamente el camino para que el hombre pueda encontrar el árbol de la vida, es decir, que encuentre a Jesús
Y cuando Jesús habló en Juan capítulo 15, que dijo, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve mucho más frutos. Entonces dijo: permanece, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sí? Luego dice, esto, digámoslo así, Él es el árbol de la vida. Juan capítulo 15 está diciendo: yo soy el árbol de la vida. Yo soy, si ustedes sentan y comen de mí y viven de mí, van a volver a tener vida. Pero el trabajo de Dios es llevarnos hasta aquí, llevarnos hasta nosotros poder verdaderamente creer en Jesús, bautizarnos, entrar en Él y vivir en Él para poder recibir la bendición. ¿Cuál es la bendición? Que cuando ellos salieron del huerto del Edén, después del huerto del Edén, Dios mostró, y ya lo hemos enseñado en otras clases, es que cuando Dios trajo el primer juicio, entonces ellos estuvieron guardados en el arca. En el arca ellos se salvaron. Y también cuando vinieron los juicios de Dios, entonces Dios les permitió sobre Sodoma y Gomorra, les dijo que había hacer un juicio también como fuego, como que yo les he dicho, que Jesucristo viene a traer dos bautismos: el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Entonces, es decir, si nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, bien. Si somos bautizados con el Espíritu Santo, es que lo perdimos todo. O sea, se perdió, le tocó al infierno. Y Mateo capítulo, porque la respuesta de Dios para esta bendición que nosotros queremos alcanzar, a lo que nosotros queremos llevar, lo que la iglesia, como se dice, le debe apuntar, está en Mateo capítulo 25. Es el versículo 34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué fue lo que dijo Dios de esto? Vengan aquí, benditos de mi Padre, y heredad el reino. Heredad el reino. Es que lo que la gente quiere heredar es casas y carros, y quiere heredar todas esas cosas. Por eso es que Jesús en Mateo capítulo 6, entonces les estaba en 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por la vida, que haréis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro vestido, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del campo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que no crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, con el mal que tiene diariamente, ¿para qué se preocupa por los otros males? Preocúpese por lo de cada día. Él dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es que lo que yo duré durante un año, no me acuerdo si fue hace 2 años, ¿tú te acuerdas cuando prediqué durante un año acerca del reino de los cielos? Un año prediqué el evangelio del reino de los cielos. Todos los días, cada principio de semana, 52 predicaciones para hablar acerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros no escuchamos hablar del evangelio del reino de los cielos. Nosotros hablamos del evangelio del amor, el evangelio de la prosperidad. Nosotros hablamos de muchas cosas que es la bendición, pero la verdad es que nosotros no estamos recibiendo la bendición si estamos pensando que la bendición es lo que Dios le da a cualquiera, hasta a sus enemigos. Es que cuando yo leí esta parte, cuando Él dice, porque dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Yo dije: oiga, sí, yo para qué me voy a poner yo prefiero ser un hijo de Dios
que ya entiendo que más bien soy dueño y soy coheredero con Cristo de todas las cosas, y no tener el afán y la ansiedad de este mundo que tienen todos los gentiles, pensando solamente en esta vida y pensando solamente en la prosperidad de este mundo. Porque acuérdese también cuando hicimos la devocional por la mañana acerca de Lucas, que murió y le dijo, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y dijo, ¿quién le dijo a ustedes que yo soy el juez y partidor de ustedes? ¿Quién me puso sobre ustedes para que fuera juez y partidor? Entonces hizo una parábola de un hombre rico que había dejado todas las cosas y dijo que muchos bienes has guardado para mí, para durar toda la vida. Entonces, ¿qué los voy a hacer? Entonces, ya sé, voy a expandir mis graneros y voy a decirle, alma, come, regocíjate, que tienes muchos bienes guardados para mucho tiempo. Y Dios le dijo, bueno, necio, y si te vienen a quitar la vida hoy, si te piden la vida hoy, de todo lo que has guardado, ¿para quién será? Entonces, si no es rico para con Dios, es pobre. ¿Cuál es la riqueza? ¿Cómo lo ve a usted Dios que sea una persona rica? Y no rica como los ricos de este mundo. Porque Lázaro también vivía hasta comía de las migajas y vivía como un sarnoso y el rico hacía deleite, pero Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue lanzado al Hades. ¿Por qué? Porque el rico de este mundo, y Dios habla de los ricos de este mundo, porque se han enriquecido. Y Apocalipsis capítulo 2, ¿me miras cuál es? Apocalipsis capítulo 2, yo te pedí esa cita ahorita. Ok, Apocalipsis, vamos a mirar los mensajes a las 7 iglesias. Está hablando precisamente de la condición del hombre. 3:10, bueno, vamos a mirar 3:14. 14, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, hay mucha gente que piensa que porque es cristiano ya tiene todo, y resulta que no, usted dice que yo tengo oro y no tengo necesidad de nada, y usted no está dando cuenta que usted es un miserable. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Son las condiciones de Adán. Miserable, perdió todo, es pobre, es ciego porque ya no encuentra el camino de la vida, y desnudo igual que Adán. Entonces esa condición, más bien el Señor le da un consejo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Por eso los mensajes a las 7 iglesias es arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. A la gente, ¿sabe que no le gusta escuchar? Que uno le diga eso. No le gusta. No le gusta. O sea, de hecho, este tipo de estudios, la gente lo ve y dice, ay, no, está predicando, ay, no, ay, fácil, ay, qué fanáticos, estamos todos los días ahorita subiendo eso. Pues bueno, esto es para los que sean pobres de espíritu. Entonces, pues Dios preparó enriquecernos a nosotros a medida que nosotros lo busquemos. Isaías 55. A ver, Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Es que la palabra, Jesús siempre decía, el que tiene oído para oír, oiga. Porque este es un tema que no es fácil, no le gusta a mucha gente, y cuando usted le quiere compartir esto a las personas, no les gusta oír la palabra, porque no tienen hambre y sed de justicia,
porque piensan que no tienen necesidad de la palabra, porque piensan muchos que están buscando otro tipo de cosas o la bendición y la prosperidad de este mundo y están pensando que Dios los va a prosperar, va a cumplir su promesa, pero es que nosotros no fuimos creados para vivir eternamente en este mundo. La muerte fue creada, la muerte es la experiencia de todo ser humano, como de todo ser viviente, desde las plantas, desde los animales y nosotros, que es pasar y entregar el alma y se termina. O sea, este es el sitio donde existe el tiempo. El solo hecho de que exista el tiempo quiere decir que no es eterno. Si usted ve que una planta se marchita y muere, es porque le pasa el tiempo y muere, se caduca. Y nosotros comenzamos a envejecer, nos comienzan a salir arrugas, se nos comienza a caer el pelo, luego ya no nos ven feos. ¿Por qué? Porque así como las hojas, cuando están nuevas, entonces las flores también se ven muy bonitas, pero llega un momento que se marchita y cae. ¿Qué dijo Pedro acerca de eso? Dijo que le dijeran a los, y Santiago, a los ricos, que vuestras riquezas están podridas, están carcomidas, que el espíritu del hombre es como la flor de la hierba que un día está y luego se marchita, y ahí son todos los ricos con sus riquezas, en Santiago. Juanita después va a buscar la cajacita y se las apunta también. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque es que las personas cuando piden la bendición, están pidiendo riqueza, están pidiendo cómo tener prosperidad. Yo sé que nosotros tenemos muchas necesidades, yo también tengo mucha necesidad, y yo le entrego al Señor mis necesidades porque Él sabe lo que yo necesito y me ha sacado de muchas. Y este es un tiempo de angustia, este es un tiempo de mucho problema para muchas personas, pero aún así usted busque primeramente el reino, es decir, busque lo eterno, busque las cosas que son eternas, porque es que lo que es temporal, como la comida y el vestido, si usted es inteligente y usted tiene cómo hacerlo, Dios lo va a ayudar, porque el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos también hace llover. Entonces, si usted es más inteligente, pues más sagaz para hacer sus negocios, para trabajar, pues va a prosperar, ¿sí? Pero esa prosperidad no necesariamente quiere decir que esa es la bendición, sino que eso es fruto de pronto de la vida que usted ha tenido. Ahora, ¿cuál es el trabajo de Dios? Que nosotros podamos llegar verdaderamente a encontrarlo a Él y recibir la bendición. Por eso Jesús dijo: vengan aquí, benditos de mi Padre, y heredad del reino. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste. ¿Qué quiere decir? El espíritu de la persona, cuando dijo, lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. Es decir, cuando uno hace eso por su propio espíritu, que su espíritu tiene hambre y le da de comer, está bien. Si ve que está desnudo, como dijo Apocalipsis, usted no sabe que está desnudo, cúbrase. Si no sabe que está ciego, pues Dios le puede abrir los ojos. Jesucristo, ¿por qué abre los ojos de los ciegos? Para que vean, para que nosotros veamos que hay una ceguera terrenal, pero que a los ciegos que les abrió la vista cuando lo vieron, dijo, al ciego le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Es decir, cuando abrió los ciegos los ojos, no era ay, tan bonitas las flores, no, era para que nosotros entendiéramos que ver su gloria es la bendición. Recibir el Espíritu Santo es lo mejor. Entonces, el trabajo de Dios es perfeccionar la obra que comenzó desde Génesis, que dijo que haremos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, el trabajo de Dios, Filipenses está diciendo que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Búscame esas 7, apúntaselas también ahí, por favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que Dios quiere perfeccionarnos. Ayer hablamos que en Juan, el que no había recibido el amor de Dios, el que no ha recibido la gracia, entonces ese amor todavía no era perfecto. ¿Por qué? Porque Él quiere perfeccionarnos, quiere que el amor sea perfecto. ¿Cuándo es perfecto? Cuando llega el Espíritu Santo. Cuando llega, esta sesión es un poquito más rápida. Entonces, cuando nosotros tenemos como respuesta del Señor, es que le dio a los judíos, después de que salieron de huerto del Edén, les dio el arca de Noé para mirar que estando en el arca ellos iban a salvarse. Luego les dio el tabernáculo de reunión, que era donde ellos podrían llegar y también se llamaba el tabernáculo de reunión, ¿sí? De reunión quiere decir donde nos vamos a reunir o estar con Él, donde vamos a entrar en Él, pero solamente los sacerdotes entraban, es decir, los que le prestaban el servicio a Él, los que le conocían, los que le temían. Por eso la ley enseñó al hombre, enseñó a los judíos cómo servirle con tanto respeto, con tanta reverencia, sin quebrantar la palabra, y entonces así puedan continuar su vida ministerial. Pero entonces el tabernáculo solamente era el que estuvo en el desierto, era como para recordarnos a nosotros hoy en día que nosotros somos como pasajeros, como peregrinos en este mundo, que no tenemos nuestra morada terrenal acá, sino que estamos esperando una celestial que es en el reino de los cielos. Pero para entrar en esa morada celestial tendría el Señor que haber hecho algo,
que después que estuvieron en el desierto en tabernáculos, luego llegaron a Jerusalén, a la tierra prometida, y luego hicieron un edificio ya de piedra, ¿sí? Que ya fue un edificio que fue ya, que no se tiene que mover, porque llegaron, digámoslo así, al paradero. Entonces ellos ya no tenían tabernáculos, sino que tenían el templo, que fue el que edificó en su tiempo. David lo quiso edificar, pero le permitió a Salomón, y luego los que terminaron fueron los hijos de Salomón. En fin, luego tumbaron el templo, vinieron, lo tumbaron, luego vinieron otra vez y lo edificaron en tiempos de Ciro, luego volvieron, lo edificaron, y cuando vino el Señor Jesucristo estaba el templo. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Destruye este templo. Juan capítulo, por eso fue que lo mataron a él, porque no entendieron lo que les decía, solamente algunos. Juan capítulo 2, acuerde que Juan es la última semana de pasión del Señor. Juan capítulo 2, versículo 13, estaba cerca la Pascua, estoy hablando muy rápido, ¿no? Entonces eso tendría que parar, buscar la cita bíblica, orar, en verdad, y tratar de incorporar y tratar que esto llene su espíritu, que esto sea verdadero, que sea una experiencia, que esto sea una experiencia para usted y no una teología ni una información, por favor. Yo lo estoy haciendo velozmente. No sé hasta cuándo voy a terminar este tipo de enseñanza, porque con eso es que usted puede evangelizar y evangelizarse o mejorar, para que no crea que es rico y resulta que usted se dio cuenta que era pobre. Yo una vez soñé y me levanté y le decía a mi esposa, yo ya tengo muchos sueños con el Señor y me ha dado muchas cosas, pero yo no hablo de mis sueños porque no soy místico, pero dentro de los sueños me ha dado visiones. Más bien esas visiones, yo una vez me vi que yo estaba como desnudo y tenía mucha vergüenza. Entonces esa desnudez me dio tantos sentimientos, que cuando vi en Apocalipsis, entonces entendí lo que Dios quería decir. Nosotros tenemos que vestirnos. Yo estaba muy preocupado porque pensé que porque haberme venido para Bucaramanga y estar rindiendo el culto en una sala, yo pensaba que yo me estaba perdiendo y yo qué estoy haciendo, hasta cuando el Señor me dijo, tranquilo, usted está en Cristo Jesús. Cuando yo entendí que está en Cristo Jesús, fue la felicidad más grande, que me levanté y desperté a mi esposa y le dije, ya estamos en Jesús. A eso quiero que lleguemos. Bien, ¿por qué? Porque en Juan capítulo 13 hay que entender esto para que sea su experiencia así como la mía. Yo estoy hablando de mi experiencia, yo no estoy enseñando algo de la experiencia de otro. Yo no dicto seminarios de la experiencia de otra persona, que si no, no sería mi experiencia, sería más bien, ahí se convertiría en teología. Yo les estoy hablando, todo lo que estoy hablando es de lo que ha pasado por mi espíritu y que me ha confrontado y me ha hecho vivir verdaderamente y experimentar toda esta gracia que es muy abundante. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo todos los que vendían las ovejas, los bueyes, y lo esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron los discípulos que decía, el celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado y este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había hecho. Creyeron la escritura. Es que hasta cuando nosotros no vemos la resurrección de Jesucristo, no vemos que hay vida después de la muerte. Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección, quiere decir que Jesús es la resurrección para nosotros. Y cuando Jesús dijo, vayan y bautícenlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la bendición nuestra. Pero de esa bendición, que nosotros estábamos fuera, y entonces dijo, destruyan este templo y yo levantaré uno en 3 días. ¿Qué quiere decir? Destruyan este que era solamente una copia, que yo levantaré uno que es espiritual. Pero se refería a sí mismo. Es decir, que a sí mismo quiere decir que nosotros entraríamos en ese templo, que Jesús es el templo, ¿cierto? O sea que el nombre de Jesús es el templo. Es decir, que cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, porque la gente bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya hablé acerca del bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, mire por favor los estudios de antes del bautismo en agua. Bautizarse en Jesús es, Adán está muerto,
no tiene prosperidad, no tiene bendición, ya no tiene nada, es pobre, miserable y desnudo, pero creyendo en la sangre de Jesucristo, en la misericordia de Dios, que nos permitió encontrar al que tiene la vida, al que les da las palabras de vida, y que su sangre es la fuente de la vida, que es la que nos da, con la que da un pacto. Con la clase esta mañana lo puede comprender mejor. Entonces usted se bautiza para abandonar a Adán y poder entrar y quedar en Jesús. Usted estaba acá y yo estaba acá. La primera vez que fui a la iglesia, yo estaba acá. Cuando comencé a escuchar el evangelio, cuando recibí la palabra, entonces esto comenzó como a aclararse, todo a aclararse, y luego ya me decidí, dije, no, yo sí me voy a bautizar, voy a enterrar mi pasado como hijo de mi papá y de mi mamá, y voy a resucitar para poder creer que en la resurrección, como Cristo, como Dios resucitó a Cristo de los muertos, yo me bauticé en su nombre para vivir en Cristo, para tener la bendición de Él. Pero a todos los que le bautizan, todos los que nos bautizamos en su nombre, Dios también le da el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué función cumple el Espíritu Santo? Mire lo que dijo nuestro Señor. Ya destruyan ese templo que yo levanto uno donde usted va a poder entrar. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Acuérdense que Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Donde ellos recuerdan, escuchen muy bien, es donde ellos recuerdan que pasaron muchos años en el desierto y tabernaculizaron con Dios y estuvieron con Dios. Y ellos solamente, las tribus tenían que estar dispuestas de tal manera que miraban hacia el tabernáculo, pero todos acamparon ahí y todos estuvieron con ese tabernáculo. Ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos y ese día estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Entonces vamos a leer primero el 10, 7:10. Pero después que sus hermanos, habiendo subido, entonces, perdón, no, desde el 10 no. Bueno, no voy a leerlo todo, en verdad no voy a leerlo todo. Lean ustedes todo el 7 para que entiendan este versículo del contexto. Desde el 37. En el último y gran día de la fiesta, o sea, la de los tabernáculos, porque eso para ellos era una fiesta, y lo hacía una fiesta porque Dios le mandó decir que hiciera una fiesta recordando que a pesar de que estuvieran en los tabernáculos, Dios los tuvo ahí, les dio vida, y fueron protegidos por Él. Les dio de beber y les dio de comer en el desierto. Por eso celebraban los tabernáculos, porque ellos recordaban que Dios fue fiel durante todos esos años, nunca les faltó nada. Entonces, en el último y gran día de esa fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo que dijo ahorita Isaías: venga libremente, venga y beba sin platas, venga y tenga esto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gracias. Yo no sé si usted alcanza a entender que cuando uno se bautiza, puede ser que llegue antes el Espíritu Santo, como en el caso donde la familia Cornelio, que primero recibieron el Espíritu Santo y luego fueron bautizados, y también hubo unos creyentes que Pablo les predicó, que cuando llegó a Éfeso, y eran unos discípulos, pero le dijo: recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y dijo: ni siquiera sabemos que había recibido el Espíritu Santo, y fueron bautizados todos en el nombre de Jesús, para pertenecer a Jesús. Recuerde la predica también de esta mañana, que uno dice que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, que nosotros no somos ni el uno ni el otro, nosotros somos de Jesús porque fuimos comprados con su sangre, y fuimos comprados por Jesús para ser de Él, para vivir en Él, para morir en Él y para esperar la resurrección en Él. Si estamos en Él, entonces recibiremos la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces dijo que esto era lo que, digamos que el resultado de creer en Él, que al recibir el Espíritu Santo, los que creyésemos en Él, como dice la Escritura, no como nosotros nos imaginamos, no como la teología, sino verdaderamente como dice la Escritura, entonces de su interior correrán ríos de agua viva, que tiene esas 4 bendiciones. Que uno es enriquecido. ¿Qué es enriquecerse? Jesús dijo, lo dijo en Mateo capítulo 5. Uno tiene que declarar lo que no quieren declarar muchas personas. Arrepentirse precisamente es, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios.
Los pobres en espíritu quiere decir los que sienten que lo perdieron todo, que espiritualmente son pobres. Cuando uno es pobre es cuando uno puede orar: Señor, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta fin, dame entendimiento y guardaré tu ley. Y yo quiero conocerte, yo conocer la palabra, yo quiero entender todas las cosas del reino, y hace ayuno y hace todo esfuerzo. Entonces ya Dios puede mostrarle el camino del reino de los cielos, y se da cuenta que cuando usted creyó en Jesucristo, conoció al Rey, conoció al que iba para el reino de los cielos, y Él le permitió a usted entrar en Él, para que usted, estando en Él, entre en el reino de los cielos. Le dijo a Nicodemo: si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Vamos a mirarlo. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. En el versículo 3, Jesús le respondió y dijo: de cierto os digo que si no nacieres de nuevo no podréis ver el reino. Verlo. ¿Se acuerda que dijo que usted es un ciego? Ahora dice en Apocalipsis: usted es un ciego, miserable, pobre, desnudo, desventurado. Entonces, si usted nace de nuevo, podrá ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar. Entrar en el reino de los cielos es participar de él. Es que una cosa es ir al cielo y otra cosa es pertenecer a los del reino, pertenecer al reino de Dios, porque la bendición que Dios le dio al mundo general es: tranquilo, disfrute, llénese de riquezas, no se preocupe. O sea, usted no se preocupe si una persona que no es creyente tiene más plata que usted o es más rico que usted. Después de que usted recibe la gracia, que uno de esos ríos quiere decir gracia, o sea, el segundo río es como un río muy fuerte. Por eso es que la palabra que nosotros estoy dando esta semana es como un río, mucha turbulencia, tanta información, tanto. Yo debería decir: es que esto es como un río que tiene mucha fuerza, que lo está enriqueciendo, que tiene la lluvia de la gracia por la mañana, por la tarde, por el mediodía, para que sea como una fuerte. Por eso la palabra pasa como tan velozmente, ¿no? Pasa muy velozmente, como el río que uno no alcanza a mirar, tiene que detenerse para beber, porque es mucha la gracia que Dios nos da, es mucha la bendición que Dios nos da por medio de su palabra, para que nosotros seamos enriquecidos, para que nosotros abramos nuestros ojos espirituales, y para que, estando en Jesús, nosotros estemos vestidos de Jesús, porque desnudo es no tener el vestido con el cual nos podemos presentar delante de Él. Nosotros nos vestimos con Él. ¿Cómo sabemos que nos vestimos con Él? Cuando Isaac fue a bendecir a Esaú, y Esaú se fue a hacer la cacería, luego la mamá le dijo a Jacob: vaya, porque su papá va a bendecir a Isaac, pero ya Dios le había dicho a la mamá: no, el mayor servirá al menor. Y como Dios le dijo eso, que cuando ella estaba embarazada había esa pelea dentro en su vientre, entonces Dios le reveló: no, tranquila, es que no se preocupe, porque ella consultó a Dios, dijo: no, es que dentro de ti hay dos naciones, y el uno será el mayor, pero servirá al menor, y el menor será como el que gobierna. Entonces eso nos da a decir que cuando Jacob fue y cogió un cordero y se vistió con la piel de cordero y fue y tocó a Isaac lo tocó: ay, mi hijo Isaac, como no sé qué, y yo te bendigo, y le dio la bendición. Pero él era el que engañaba, el que suplantaba. Nosotros estamos suplantando a Jesús. Nosotros somos como las vacas, como las moscas pegadas en la cola de la vaca cuando entran al establo. No todo el que entra a la iglesia es cristiano, se los digo. Y el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si nosotros nos unimos a Jesús por medio del bautismo, creyendo en Él, si nos unimos con Él, Él nos da el Espíritu Santo para que nosotros seamos la fuente de la bendición de recibir el Espíritu Santo, que nosotros es una bendición que salte para la vida eterna, ser rico espiritualmente, tener larga vida, tener prosperidad, tener poderes, porque el otro río era el río poderoso. Entonces el Espíritu Santo que nos trae, pues nos enriquece con la palabra, nos abunda de la gracia como el otro río, y luego también nos da poderes, y también somos fructíferos como el Éufrates, porque el Espíritu Santo trae en nosotros unos frutos. Es decir,
Eso era lo que Dios tenía planeado desde el huerto de Edén con el hombre. Nosotros tenemos que ser perfeccionados para ser enriquecidos espiritualmente, para que nosotros no estemos desnudos y nosotros más bien estemos llenos de la gracia como un río. Gente, tengo paz como un río, tengo paz, pero no sé qué están diciendo. Tengo la paz mía, es que es muy abundante. Es muy fuerte, muy poderosa la palabra que sale llena de la gracia y la bendición. Cuando yo estoy terminando, estoy diciendo que misericordia, gracia y paz de Dios es una cosa, pero cuando termino el culto, nosotros levantamos las manos y decimos lo que dice Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Por eso las personas, cuando no entienden que yo alzo las manos y digo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión y la guía del Espíritu Santo sea con todos ustedes, y nadie dice amén, me da tanto dolor porque les estoy diciendo esto. Dice, largura de días está en su mano derecha. Cuando levanto la derecha, yo estoy diciendo largura de días, o sea, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, todo ese río sea con ustedes, y entonces salgan a la tierra a llevar la gracia y la bendición, la fuente de la vida, la sangre, la carne, comida y bebida para los que están sedientos y hambrientos de la justicia de Dios, que dijo, todos los que tienen, bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, de la obra de Dios. Pero el trabajo de Dios fue hacer todo esto para podernos llevar a Cristo. Nos dio la ley para llevarnos a Cristo, nos dio el tabernáculo para que entendiéramos que era entrar en Él, nos dio el bautismo en agua para entrar en Él, y nos dio el Espíritu Santo para que seamos llenos de ese río que salte para vida eterna, siendo ricos espiritualmente, siendo abundantemente enriquecidos por la gracia, que es el segundo río, llevando los poderes de Dios, llevando una vida poderosa por medio de la palabra, por medio de las señales, y llevando una vida fructífera, quiere decir transformando, dando frutos del Espíritu Santo por dentro, que transforma nuestra forma de pensar. Por eso yo siempre he dicho que no predico a la iglesia hagan o no hagan, es que el fructificar, el ser fructífero, es que también hay los frutos del Espíritu Santo, que antes robaba, ya no roba. Sí, son frutos por dentro, pero hay frutos por fuera. Es llevar la palabra para que otros también sean prosperados, para que otros tengan prosperidad, así como prospera tu alma, que también tenga salud. Es que nosotros estamos pensando que la bendición es solamente lo que Dios le da a todo el mundo. Esa es una bendición general. Nosotros lo que estamos buscando como cristianos es la bendición espiritual, la que está en el reino de los cielos, la que nosotros buscamos como Jacob, que está luchando por entrar en el reino de los cielos, luchando contra la carne, luchando contra las pasiones, luchando contra la corriente de este mundo. Es que Jacob luchó por la bendición desde el vientre de su madre. Él siempre quiso ser el primero. Nosotros, Israel no quiso, menospreció esa primogenitura, y nosotros, los que fuimos después de Cristo, el Señor dijo que el reino de los cielos sufre violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora sufre violencia. Busca también, así te colocas, que sufre violencia, pero solamente los violentos, los que como que, digámoslo así, con violentos, como que tumba, como que destruye toda esta fortaleza para llegar al conocimiento, derriba todas las barreras que nos impiden llegar al conocimiento de Cristo, que dice que derribando todo argumento que se levanta en contra del evangelio de Cristo. Nosotros derribamos con violencia todos esos argumentos para poder encontrar esa gracia tan abundante, esa riqueza espiritual, ¿sí? El ser fructíferos en este mundo, y de que Dios el Padre dijo, Jesús dijo, que todo el pámpano que a mí no dé fruto será cortado. Es que nuestra vida debe ser dar frutos del Espíritu Santo por fuera, llevando discípulos, llevando la palabra y enseñando a Jesús, siendo testigos de Jesús, como dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará qué es pecado. Pecado es no creer en mí. O sea que por no creer en Él, por no obedecerle a Él, va a perder la bendición de tener una bendición grandiosa y eterna, por estar buscando las cosas de este mundo que son temporales, que hoy las tiene y mañana no las tiene, porque cuando uno se va de este mundo no se lleva ni la carne que tiene puesta. El espíritu completamente desnudo y pobre es el espíritu ensombrecido. Cuando la persona muere, ¿qué es lo que muere? Es la separación de la carne y el espíritu. La carne caerá y el espíritu mirará como cae la carne y dice, ese era yo, y tratará de meterse nuevamente ahí y no va a poder levantarlo. Y se da cuenta, y yo trabajé toda la vida por darle ropa, por darle comida, estaba preocupado por su carne, y resulta que era más importante mi espíritu. Yo no sabía, me hubiera preocupado por mi espíritu. Por eso Jesús dijo, no se preocupe por esa carne. ¿Qué es más importante, el vestido o el cuerpo? Entonces yo, no, más importante el cuerpo. Lo mismo. Entonces, si para mí lo más importante es vestir a mi espíritu, yo lo voy a revestir de Jesucristo.
Porque cuando yo creo en Él, y yo sabiendo que en Adán el espíritu está muerto, y que el espíritu está ensombrecido por causa de la injusticia, porque cuando dijo que encerró al príncipe de este mundo en las tinieblas es donde están los espíritus ensombrecidos, los espíritus que no tienen vida. Pero cuando tiene la palabra de Dios, que es luz y que es vida, obviamente pues nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Nosotros, la palabra y el espíritu y la vida que está en nosotros pertenece al reino de los cielos. O sea que nosotros estamos buscando primeramente cómo mi espíritu crezca espiritualmente, para que cuando entre al reino de los cielos pues haya sido más perfecto, tenga más frutos en mi vida de haber crecido, para llegar a ser a la plenitud de la edad, de la estatura de Cristo. Es que lo que Dios quiere hacernos es a la imagen de Jesucristo. Pero cuando reciben la gracia y solamente son liberados de los pecados, entonces luego solamente están pensando en la salvación. Es un pensamiento tan pobre, hermano, tan pobre. Y luego, después de que reciben la gracia, entonces comienzan a llevar la vida por la prosperidad, por estar bien con su familia. Las iglesias se dedican a hacer el club. Pero cuando les enriquecen espiritualmente, cuando de su interior sale la corriente de sangre, para decir como la prédica de esta mañana, que la vida está en la sangre y la vida abundante está en la gracia que derrama esa sangre constantemente. Que Jesucristo derramó su sangre fue para que nosotros tuviéramos abundancia de la gracia, ¿sí? Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia fue dada por nuestro Señor, y la verdad fue dada por nuestro Señor. El espíritu de verdad, la vida verdadera y todo lo que corresponde al reino de los cielos nos ha sido dado, nos entregó por su divino poder. Hay muchos versículos más que no alcanzo, ya llevo 1 hora enseñando acerca de esto. Solamente quiero que entienda qué es la bendición. No creer en Jesús es un pecado, o sea, es pecar contra usted mismo, porque usted está haciendo que su espíritu, cuando abandone la carne, sea un pobre, miserable y desnudo, desventurado. Mientras que si usted compra oro refinado por fuego, es decir, que usted enriquece y busca busca que esa palabra es tan preciosa, que también dice Proverbios, dice que si buscara la palabra como se buscan los tesoros, si lo buscara como el oro, si buscara mi palabra, mi sabiduría como el oro, y fuera como un adorno, entonces usted se vería precioso. Para Dios, usted sería una persona rica espiritualmente, no como el que edificó graneros y los puso tan grandes y ya no tenía dónde acumularlos. Hay gente que tiene 4 edificios, 5 casas, 20 fincas y no pueden dormir. ¿A qué hora va a perder todo eso? Y finalmente le dice, venga, ya, hasta aquí llegó. Y lo que tiene preparado se lo reparten entre los demás. Y por eso es que llegó este mismo señor, el hijo de él, a decirle, Señor, dile a mi hermano que parte la herencia conmigo. ¿Quién lo puso? ¿Usted cree que yo vine a ser juez y partidor de ustedes? No, Él vino fue para darnos vida abundante. O sea, no se preocupen por eso. Nosotros tenemos en el cielo una herencia mucho más grande, incorruptible. Estas enseñanzas de por la tarde prácticamente es una predicación de la evangelización, porque nosotros no sabemos evangelizar bien. Y a veces tampoco, yo no sabía evangelizar. Yo hice cursos de evangelismo, hice cosas, pero yo no, por ahí no es el cuento. Yo me sumerjo en la palabra como un río. Y entonces dice que el espíritu que se metió, y luego le llegó como a los tobillos, y luego le llegó, creo que es en Ezequiel, y entonces luego se metió un poquito más allá, y luego le llegó el agua como hasta los rodillos, a las rodillas, y luego le llegó aquí hasta la cintura, y luego nadar en la Biblia es una delicia. Pero los estudios de por la mañana, tiene el resto de su vida para que lea la Biblia, busque el reino de Dios y su justicia, y que Él le añada todas las cosas de este mundo. Más bien que su vida sea llena, enriquecida de la palabra, que usted sea rico espiritualmente, que tenga gracia en abundancia, que lo acompañen los poderes y que sea fructífero como esos 4 ríos que salían del huerto del Edén. ¿Qué salían del huerto del Edén? Es que salían de aquí, de Jesús, salían de donde había la vida, de donde había la comunión con Dios. Por eso se llamaba el tabernáculo de reunión. Nosotros nos unimos con Cristo en el agua, pero permanecemos en Él. Les voy a poner como tarea, porque ya no alcanzo, ya llevamos 1 hora, pero vamos a leer rápidamente, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, en la primera parte, ¿sí? En la primera parte. Escuchen bien lo que dice ahí. Escuche por favor. Y lea más para que entienda esta bendición tan grande. Dice, capítulo 1 de Efesios, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora sí está entendiendo este versículo y va a entender Efesios, que es ser hijo de Dios.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fue. ¿Cómo así que nos escogió antes de la fundación del mundo? Claro, es que antes de la fundación dijo, los que crean en ti, porque la sangre estaba dispuesta para los que llegaban a creer en Él. Y nos iba a decir, Él dijo, vengan aquí benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces dijo, nos escogió en Él. ¿Nos escogió en dónde? Nos escoge, si estamos en Él somos escogidos. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos porque no están en Él. Nos escogió, desde antes escogió que los que estuvieran en Él tenían esto. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? ¿Está llevando? Bien. Según nos escogió en Él, o sea, diga en Jesús, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, ¿quién es el amor? Dios no dijo, este es mi Hijo amado. Sí, o sea, en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es que nosotros no nacimos por los deseos de la carne, sino por los deseos de Dios. Así dice Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice, para alabanza y gloria de su gracia. Es que nosotros, es que uno cómo no va a alabar esa gracia. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos, nos aceptó estando en Jesús. En el amado, en Él nos acepta, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Sí? ¿Qué más dice? ¿Se acuerda la clase esta mañana? En Él tenemos el perdón de pecados, es la gracia en abundancia, es un río de la gracia. ¿Sí? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vea, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos enriqueció. Ya no somos desventurados, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esto era un misterio. Es que ¿cómo puedo uno entender eso? Usted se imagina mi felicidad cuando yo supe que era estar en Jesús. Usted no sabe mi dicha, mi felicidad, mi gozo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace según todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sin el Espíritu Santo, esta mañana le decía, no hay nada. Es que eso es el amor de Dios, que sella toda esa riqueza, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, que nosotros tenemos un sello, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, porque dijo que los que crean en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. ¿Sí? Y esto dijo de los que habrían de recibir el Espíritu Santo, porque Adán recibió el soplo del aliento de vida para que fuera un ser viviente, pero murió. Pero Jesucristo nos dio vida por medio de su sangre, por medio de su palabra, y nos hizo entrar en Él, vivir en Él y morir en Él para que nosotros fuéramos enriquecidos de esta manera. Así que no seamos unos miserables, no seamos unos pobres, no seamos unos desventurados y que no estemos desnudos. Nosotros estamos revestidos de Jesucristo, así como Jacob se revistió de Isaac, de Esaú para que recibiera la bendición. Y él dijo, ay, pero es que si me encontrara, si mi padre supiera, sería peor la maldición. La mamá dijo, deja que la maldición venga sobre mí. ¿Por qué? Porque es que la maldición de esa muerte espiritual vino sobre Jesucristo, y Él fue el justo por los injustos para llevar hijos a Dios. Ese fue el fruto de Jesucristo. Jesucristo venía enriquecido y lleno de la gracia, lleno del poder. Y todo eso lo traía porque cuando fue bautizado el Espíritu Santo lo llenó, y nosotros vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Siendo coherederos con Cristo juntamente. Si estamos en Él, somos coherederos de todo. Yo no estoy muriendo como un pobre, así esté debajo de un puente, así esté debajo en una casa de ricos. Yo no soy rico porque estoy en una mansión. Yo soy rico es porque estoy en Cristo y soy coheredero con Él de todas las cosas. Y soy enriquecido espiritualmente, y de mi interior sale como ríos, como una fuente inagotable que salte para vida eterna a todos los que escuchan la palabra de Dios. Y usted también debe ser así. ¿Qué ha sido mi oración siempre? En verdad se los digo, Señor, que mi familia sea fuente de la bendición y de la vida. Que mi boca sea fuente de la bendición y sea fuente de la vida, como un río que salte para vida eterna para los demás. Que no sea un agua, no es que le dijo la mujer samaritana, le dijo el Señor, dame de beber. Y le dijo
le dijo la mujer, dijo, si tú supieras quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida eterna. Es que nosotros no sabemos quién es Jesús. Nosotros pensamos que Él murió en la cruz para darnos prosperidad y vida abundante y llena de riqueza en este mundo. Si Jesús estuviera frente a usted y usted le pidiera algo y Él le diera dame de beber, y si usted supiera quién es el que dice dame beber, más bien usted le diría venga, déme más bien usted a beber del agua de la vida que salte para vida eterna, porque Él es el que nos puede dar el Espíritu Santo. Él es el que viene a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué hizo Jesucristo? Voy a ver si con esto termino, es que hay mucho para hablar. Cuando Jesucristo antes de morir dijo que ustedes van a recibir la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fuerasen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? Y entonces le preguntaron que se iba a restaurar el reino de Israel, y él les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ser testigo de Jesucristo por el Espíritu Santo, Él lo enriquece a usted. Él hace que usted esté lleno de la gracia, para que usted no esté condenando a los demás, sino dándole la gracia, derramando la gracia, que sea como un río. Siempre su predicación sea como un río de la gracia, no para juzgar a los demás, porque Jesús no vino a condenar, Él no vino a juzgar, Él vino a salvar, y esa salvación debe ser como un río, como el siguiente río, como el que salte para vida eterna. Entonces, cuando Pedro fue a predicar, la primera vez que predicó, él dijo en el capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo el evangelio, arrepentíos. ¿Por qué? Porque usted ya se puede arrepentir. Antes no, porque no había perdón de los pecados, pero él dijo, versículo 38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús, esa va a ser otra clase. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Así, yo siempre he orado por mis hijos y por los que yo conozco. Llámalo, Señor, llámalo, y por favor ayúdalo para que él también se arrepienta, para que tú le perdones los pecados, y para que ellos puedan bautizarse en su nombre, y para que ellos también puedan ser enriquecidos, y para que tú les des la promesa, para que de su interior también salga la gracia y la riqueza y la abundancia y lo fructífero de su vida espiritual, para que salte para vida eterna, que otros también puedan recibir la vida eterna, que su vida sea fuente de la bendición y fuente de la vida, que su familia sea fuente de la bendición y fuente de la vida. ¿Por qué? Porque ahora sí sabemos qué es. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Para los que se quedaron hasta acá, un momentico, yo no leí la segunda parte de Proverbios, capítulo 3. Estaba orando y como si alguien me ha dicho, oye, no dijo todo, es que no hay que ese problema. Capítulo 3, versículo 16, dijo, largura de días hay en su mano derecha, y en su izquierda hay riqueza y honra. Riqueza y honra es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Misericordia, gracia y paz de Dios. Amén.